Veamos ahora la política de revisión periódica. Los supuestos en este caso son que la demanda es aleatoria y se distribuye según una distribución normal con medida D mayúscula y desviación estándar sigma, ¿ya? En este sentido, este supuesto se mantiene igual que en el caso de la política de revisión continua. El tiempo de entrega, o lead time, también es distinto de cero, igual que en el caso anterior. En este caso, el inventario se revisa periódicamente, ¿ya? Ya no es continuamente, sino que ahora lo que se hace es que se define un periodo o un plazo. Y luego de ese periodo de revisión del stock, que se va a denominar T mayúscula, se emite una orden de compra, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, en T, independiente del nivel de inventario medido, es decir, el nivel de stock que hayamos llegado después del periodo T, se realiza un pedido de tamaño Q, que iguale el nivel de stock inicial. Es decir, lo que se busca es que siempre se llegue al nivel de stock con que partió en el primer ciclo, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir, como la demanda es aleatoria, es que el tamaño del lote va a ser variable. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el gráfico, siguiendo el mismo análisis del caso anterior de revisión continua. Entonces, en este caso, dado que la demanda es aleatoria y el lead time distinto es cero, habrá que asegurar stock, recuerden, nivel de servicio o disponibilidad, durante el periodo que transcurre entre el inicio del ciclo de compra y la entrega del pedido. Es decir, durante el periodo de revisión T más el lead time. Es decir, ahora tenemos que asegurar stock en T más L. Antes teníamos que asegurar stock en un periodo más pequeño, que era solo en el lead time, porque como siempre estábamos revisando, y luego que llegábamos al nivel crítico, ROP, recién ahí pedíamos la orden, recién ahí emitíamos la orden de compra, por lo tanto había que asegurar stock en el periodo L, mientras el proveedor preparaba y entregaba. En cambio ahora no estamos revisando continuamente, sino que se ha definido un periodo para la revisión. Por lo tanto, durante ese periodo también podrían existir quiebres de stock. Entonces, tenemos que asegurar stock durante ese periodo más el periodo de entrega por parte del proveedor, que es el lead time, ¿ya? Entonces, en términos más matemáticos, esto equivale a que la demanda durante el periodo T más L debe ser menor a OUL. OUL es el nivel de stock inicial, ¿ya? Y significa, está en inglés, significa Order Up to Level, es decir, ordenar hasta el nivel de stock inicial. Veamos el gráfico siguiente. Entonces, tenemos nuestro gráfico stock tiempo, entonces parte el ciclo en el nivel de stock OUL, ¿ya? Como la demanda es aleatoria, cae con estas variaciones, llegamos al periodo T, definido para la revisión, aquí se revisa el stock y se emite la orden de compra. Y la demanda sigue, el stock sigue cayendo, de acuerdo a la demanda, y luego del periodo L, el proveedor repone. ¿Y repone hasta dónde? Repone hasta llegar al mismo nivel de inventario stock inicial. Estos niveles son iguales, ¿ya? Entonces, como pueden ver, lo que va a ocurrir, porque como la demanda es aleatoria, lo que va a ocurrir es que los tamaños del lote van a ser distintos, ¿ya? En la práctica, uno deberá calcular la diferencia entre el nivel inicial y el stock que llegó acá, cuando el proveedor entregó. Sin embargo, noten que el pedido se está haciendo antes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estimar, para poder determinar el tamaño del lote, lo que vamos a hacer es determinar un tamaño de lote promedio, que de hecho es la ecuación que está acá.
Noten que ese tamaño de lote promedio está en función de la demanda media o la demanda promedio. En el fondo, obedece a la misma deducción que en el caso anterior. Si nosotros consideramos que en realidad en vez de tomar las demandas de cada día, consideramos la demanda promedio, podríamos tirar acá una línea recta, ¿no es cierto? Y la pendiente de esto, como es constante, es el promedio de la demanda. Entonces, ¿cuánto vale todo esto de aquí hasta acá? ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado como la tangente? Es la tangente de este ángulo. En el fondo es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es T. Esto es la tangente. La tangente no es más que la pendiente. Nuestra pendiente en este caso es de promedio o de medios. Por lo tanto, X, lo que está aquí, es D por T. Ese es nuestro tamaño de lote promedio. ¿Ya? Entonces, con esta deducción ya nos hicimos cargo de esa fórmula, de esa ecuación. Ahora, para el resto, vamos a reutilizar mucho de lo que ya ocupamos en la política anterior. De hecho, fíjense que en este caso, ahora tenemos que determinar, tenemos que asegurar stock en todo este periodo, hasta acá. Por lo tanto, tenemos que calcular nuevamente nuestro stock de seguridad. Pero ahora nuestro stock de seguridad va a estar dado por en el fondo, este pedacito de aquí o este pedacito de acá. Disculpen el pulso, pero no se puede dibujar muy bien con este puntero. Entonces, todo esto que está acá, si mantenemos la línea recta hasta acá, ¿no es cierto?, es la demanda en el periodo T más L. Bueno, y volvemos a ocupar lo mismo que ocupamos en este caso y en el caso anterior. Por lo tanto, todo esto de acá no es más que D por T más L, nuevamente aplicando la tangente. Todo esto de aquí es nuestra incógnita, lo que queremos calcular. La tangente de este ángulo, nuestra tangente es D, el cateto opuesto es lo que queremos buscar, el cateto adyacente es T más L. Entonces esto de acá no vale, no es más que D por T más L. En el caso anterior era solo D por L porque necesitábamos asegurar stock acá. Ahora no puede ocurrir, o tenemos que tratar de minimizar que esto vaya, que nuestra demanda vaya de repente acá y caiga y se nos genere un quiebre de stock. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, para determinar sigma T más L, vamos a suponer que este término de acá es cero, es decir, que las demandas son independientes y que no hay covarianzas ni correlaciones. Entonces fíjense que quedó lo mismo que anteriormente, pero ahora se está sumando hasta T más L. Por lo tanto, esto de acá va a ser la raíz de la suma de los sigma, pero de 1 hasta T más L. Por lo tanto, nos va a quedar T más L, raíz de T más L, por sigma. ¿Ya? Es idéntica al caso anterior, pero cambió el periodo ahora, cambió el periodo en el cual tenemos que asegurar stock. Ahora no es solo en L, sino que es en T más L, porque no estoy revisando sino hasta T. Y además, luego de T, tengo que asegurar el siguiente periodo, que es el lead time, cuando el proveedor prepara y despacha. Entonces, con eso nos hicimos cargo de ese de acá. Y este de acá, nuestro stock de seguridad en este caso,
La deducción es la misma que en el caso anterior. Exactamente la misma. Fíjense que lo único que cambió fue que ahora le agregamos L. Es decir, es este sigma que está aquí. Perdón, esto de aquí debería decir más L, por favor. Tengan eso en consideración. Sigma de T más L. ¿Ya? De L más T en este caso. ¿Ya? Entonces lo único que va a cambiar es que este va a ir ahí. Entonces, noten lo siguiente. No está acá puesta la ecuación del costo logístico, pero vamos a ocupar la demanda promedio para calcular el costo logístico. Y el principal cambio va a venir dado porque el stock de seguridad ahora depende de sigma raíz de T más L. Entonces, si se fijan, este número de acá es mayor que en el caso anterior, que era raíz de L. Por lo tanto, en este caso, el costo de mantener y en general el costo logístico de esta política va a ser mayor que el costo de la política de revisión continua. Y tiene sentido porque ahora debo asegurar stock en un periodo más grande, por lo tanto la incertidumbre es mayor. Y a mayor incertidumbre, fíjense que la desviación estándar, que es la que es el indicador de incertidumbre, creció. Y creció porque este número fue mayor que el número que había antes en la política anterior. Entonces, a mayor incertidumbre va a implicar que el stock de seguridad de la revisión periódica va a ser mayor que el stock de seguridad de revisión continua. Entonces, esta política efectivamente es más cara, tiene un costo logístico mayor que en el caso anterior. Bien, con esto damos por terminado los aspectos como más teóricos de las políticas. Entonces, a continuación les voy a preparar un video ya más bien práctico, es decir, tomando un producto cualquiera de la tabla de transacciones, ¿ya? Voy a tomar un producto y lo que voy a hacer es evaluar una de estas políticas, ¿ya? Para que ustedes tengan como ejemplo para efectos de la tarea que hay que realizar.